Hola, mi nombre es Camila Giraldo Valderrama y hoy el tema que se trabajará son el efecto sustitución y el efecto ingreso o también llamado efecto renta en la oferta de trabajo. Entonces, a continuación vamos a hacer un análisis de los efectos renta y sustitución en la indeterminación analítica de la curva de oferta laboral como tal, la cual va a estar derivada de variaciones en el ingreso salarial de las personas o individuos. Ok, entonces, para comenzar, para poder entender cómo se dan tanto el efecto renta y el efecto sustitución, se debe de entender la oferta de trabajo, pues esta curva de la oferta laboral en el corto plazo, ¿cierto? Entonces, normalmente se acepta a una curva de trabajo a corto plazo cuando ya se han alcanzado cierto nivel de salario, por lo que esta tenderá a doblarse hacia atrás, como se puede ver en el gráfico aquí. Si ven que se dobla, ¿cierto? Entonces, en un primer momento, la persona en o W0 va a ofrecer 0 horas de trabajo, pero ya para W1 esta va a ofrecer 45 horas de trabajo y para W2 va a ofrecer entonces 40 horas de trabajo. Si unimos estos tres puntos de combinaciones de salario y horas ofrecidas, se puede ver la oferta de trabajo como tal. En otras palabras, cada punto sobre la curva representada representa la cantidad máxima de trabajo que se va a ofrecer en cada nivel de salario real. Teniendo en cuenta lo anterior, este segmento de la curva de oferta que se dobla como tal, este segmento que se dobla hacia atrás, el cual es dependiente negativa, eso hay que tener en cuenta, va a representar un aumento salarial real debido a la demanda de trabajo que va a generar dos efectos, y estos son nuestros efectos sustitución y el de renta o ingreso. Ok, entonces, ¿qué es el efecto sustitución y el efecto renta? Bueno, el efecto sustitución es la variación de la relación de intercambio entre dos bienes, ¿no? Entonces, mientras que el efecto renta será entonces la variación de la demanda provocada por un aumento del poder adquisitivo, ¿ya? Entonces, en la siguiente gráfica se observa el efecto sustitución en el movimiento a lo largo de la curva de indiferencia a un punto que tiene una relación marginal de sustitución, ¿cierto? Entonces se puede ver el movimiento del punto A al punto B a lo largo de la curva de indiferencia. Sí podemos ver el movimiento de los puntos, ¿cierto? Entonces, mientras que el efecto renta se va a observar en el desplazamiento a una curva de indiferencia más alta, como podemos ver que de B, del punto B de la curva de indiferencia va a pasar a un punto C de esta otra curva de indiferencia que sería nuestra segunda curva de indiferencia, ¿ya? Ok. Entonces, en las siguientes gráficas, se puede analizar el problema entonces de maximización de la utilidad al que se va a ver enfrentado un individuo, una persona que solo percibe ingresos salariales, ¿no? Teniendo en cuenta que estos ingresos salariales van a tener en cuenta o se van a descartar el ingreso por rentas, por inversiones, herencias, ayudas, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a ver los efectos de ingreso y sustitución ante estas variaciones del ingreso. Bueno, entonces, la utilidad va a depender directamente de la cantidad que se consuma de bienes, siendo esta, pues, la renta Y el ocio disfrutado L, ¿cierto? Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. En el primer gráfico se puede ver que la oferta laboral aumenta con el salario real, por lo que el efecto sustituto será mayor que el efecto ingreso. Entonces, en esta primera recta podemos ver que U1,
será mayor que U0 o pues T0, T1, entonces se va a ver un cambio que de este punto A va a pasar a este punto B, ¿cierto? Este va a ser mayor. Entonces, en otras palabras, la cantidad de bienes Y de ocio y de ocio L representarán un mismo nivel de utilidad, el cual será U1. Entonces ya sabemos que esto será U1. Entonces, para la persona, ¿no? Y una vez se fija el nivel de esas dos variables, el aumento de la otra va a llevar a que se dé una curva de indiferencia superior. O sea que de este U1 va a ser superior que U0, ¿cierto? Entonces T1 va a ser superior que T0, ¿ya? Entonces, se puede observar esto en la pendiente de cada recta, ¿no? Entonces vamos a ver la pendiente de cada recta. Va a medir el tipo de salario y los puntos de esta van a representar los niveles de ingreso correspondientes al tiempo trabajado. Entonces, cada punto va a representar esos niveles y cada pendiente de la recta va a medir el tipo de salario, ¿cierto? Entonces, si se parte de un salario inicial alfa, entonces tenemos aquí este salario inicial alfa, la curva, nuestra curva HD va a mostrar niveles de ingreso y ocio a los que la persona tendrá un alcance económico, ¿no? Y la utilidad se dará donde la tasa marginal de ingreso ocio sea igual al salario, ¿no? Entonces, por lo que este alfa, que es el equilibrio, estará en el punto A, ¿ya? En un primer momento. Entonces, teniendo esto en cuenta, en este punto A, el individuo entonces solo trabajará HT horas, o sea, este número de horas, y va a tener un ingreso real, o sea, su ingreso real será de Y0, va a disfrutar de una cantidad de ocio de T0 y un nivel de utilidad de U0, ¿ya? Entonces esto es muy importante, que es lo que se debe entender. Bueno, pero entonces aquí en la gráfica 2, ¿qué pasaría en el caso en que se elevara el salario real de alfa a beta? ¿Cierto? Como lo podemos ver, ¿qué pasaría? Entonces, en este segundo gráfico se ve, pues se observa cómo la oferta laboral disminuye con el salario real, o sea que hay un efecto mayor que el efecto sustitución, ¿ya? O sea, es diferente. Y se puede ver cómo nuestras rectas se van a trasladar de HD a HE. Entonces nosotros vamos a ver que de esta se van a trasladar a esta, ¿cierto? Dándole un nuevo punto de equilibrio. O sea, ya no vamos a estar en A, sino que nuestro nuevo punto de equilibrio va a ser B. ¿Listo? Teniendo una utilidad mayor, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener una utilidad mayor que en este primer ejemplo. Ahora, ¿qué será? T1, ¿sí? Aquí, U1. Esta sería nuestra utilidad mayor. Entonces, su ingreso, en este caso, a diferencia del otro, el ingreso que va a tener el individuo va a ser de Y1, o sea, va a haber crecido. Ya que pues este Y1 es mayor que Y0, su oferta de trabajo será de HT1, o sea, esta será la oferta que él tenga, y su ocio será de T1, ¿ya? O sea, va a haber crecido, ¿cierto? Entonces, el efecto total del alza en los salarios tiene sobre la oferta laboral T0, T1. Entonces, esta se dividirá en dos. Entonces, de aquí se van a dividir dos tipos, ¿no? Entonces, el primero es un efecto ingreso de T0 a T2, como podemos ver, el cual se considera como negativo, ya que disminuye la oferta de trabajo. Entonces, podemos verlo aquí. Y un efecto de sustitución de T2 a T1, o sea, ya un cambio de T2 a T1, en cuál va a ser
positivo, ya que aumenta la oferta de trabajo. Entonces el primero va a ser negativo porque disminuye esta oferta de trabajo y el segundo va a ser positivo porque va a aumentar esta oferta de trabajo, ¿no? Entonces, el efecto ingreso sugiere técnicamente que a mayores salarios, mayor será el nivel de vida. Y la condición que el ocio, y solamente con la condición de que el ocio sea un bien normal, mayor, y cuando el ocio sea un bien normal, será mayor el ocio que el individuo demande y la cantidad de trabajo ofrecida será menor, ¿ya? Entonces el ocio va a subir y la cantidad de trabajo ofrecida va a bajar. Por lo cual, en este caso, la recta se desplaza paralelamente de HD a HD rayita, ¿cierto? O sea, hasta lograr que la curva sea tangente a la curva de indiferencia U1 en el punto C. O sea, que esta se va a trasladar hasta que sean tangente con esta curva de indiferencia, ¿cierto? Entonces, ya en el efecto sustitución, ¿cierto? Porque el anterior era un efecto ingreso, un efecto renta. Ya entonces en el efecto sustitución, este tendrá un efecto sobre el ingreso, ¿ya? Y se lleva esto, pues este efecto en el ingreso va a llevar a un alza salarial. Un ejemplo es que se encarezca, se encarezca el costo de oportunidad de ocio, por lo que la cantidad que ya se demande ahora por los individuos va a caer, ¿no? O sea, estamos en un punto C, ¿cierto? Sobre la curva de indiferencia, ¿cierto? Estamos en un punto C sobre la curva de indiferencia U1 y suponemos que el salario aumenta, por lo que la recta presupuestal va a pasar de H1 de 1 a HE, ¿cierto? Entonces nuestro nuevo punto de equilibrio sería B. O sea, entonces vamos a pasar de un punto C a un punto B. Y la cantidad, ofrecida de trabajo sería entonces ya T2 a T1, a diferencia del anterior que sería de T1 a T2, ¿ya? Ok. Entonces, estos van a tener ciertas características, ¿no? Entonces, primero, las curvas van a ser decrecientes, son decrecientes. ¿Por qué? Porque estas aceptarán reducciones en el ingreso real solo si el ocio va a aumentar. Entonces, menos DY sobre DL es igual, va a ser igual la cantidad sacrificada de ingreso por utilidad adicional de ocio. Además de eso, las curvas son cóncavas hacia arriba. ¿Por qué? Pues ¿esto qué significa? Pues esto significa que la tasa marginal de sustitución va a ser decreciente, por lo que a medida que el ocio aumenta, la cantidad de ingreso que resulta técnicamente aceptable que el individuo sacrifique es cada vez menor. Y las curvas se vuelven asintóticas a los ejes de coordenadas. O sea que no va a ser posible solo vivir del ocio, pero tampoco va a ser posible vivir sin él. O sea, es necesario. Ya para finalizar, o sea, el resultado como tal, un aumento en el salario va a generar entonces dos efectos. Entonces vamos a hacer como un pequeño resumen. Va a generar dos efectos contrapuestos sobre la oferta de trabajo. El primero, un efecto de ingreso que va a tender a disminuir, ¿cierto? Y segundo, un efecto sustitución que va a tender a aumentar. Por lo tanto, la curva de indiferencia va a depender de la potencia de estos dos efectos juntos. ¿Ya? Entonces, primero,
que haya un impacto de un alza salarial sobre la cantidad ofrecida de trabajo sería negativo. Entonces, cuando el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución, esto va a ser negativo, como lo podemos ver en la gráfica 2. Aquí se puede observar. Y cuando un efecto sustitución va a ser mayor que el efecto ingreso, o sea, diferente, va a ser positivo, como lo pudimos haber visto anteriormente en la gráfica 1. Y finalmente, si ambos efectos se compensan, o sea, el efecto sustitución va a ser igual al efecto ingreso, esto va a generar un impacto en la recta y que este impacto en la recta sea nulo, o sea, no lo haya. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias.